Este diciembre mucha gente tuvo esta conversación en su mesa. ¡Hostia, qué bueno es este plato! ¿Qué se supone que estoy comiendo? Bueno, pues resulta que estás comiendo una yaca, que es un plato preparado por esclavos con las sobras de los banquetes de sus dueños españoles. No, analicemos la escena. Los terratenientes españoles tienen un banquete del cual sobra comida y entonces estas sobras se las dan a los esclavos mágicamente deciden, vamos a tomar estas sobras, hacerlas un guiso, meterlas en una masa y envolverlas en hojas de plátano. La preservación de la comida. Tenemos que entender cuál es el concepto de sobras. El concepto de sobras que nosotros tenemos está muy atado a lo que nosotros vemos como la duración que puede tener un alimento. Hoy en día la comida nos dura muchísimo más gracias a que tenemos refrigeradores, neveras y conservantes. Pero no fue hasta el siglo XVIII que la industria del hielo comenzó a existir, particularmente en Estados Unidos, en el lago Wenham, fue que se comenzó por primera vez a cortar hielo y a exportarlo y permitió que comenzara a diversificarse y a globalizarse lo que es el mercado de la pesca y la carne. Antes de eso, si tú querías comer carne, no era como que ibas a la carnicería y la comprabas. La carne era importada y trasladada a lo largo del mundo viva. Si tú querías comer cerdo, pues tenías que comprar un cerdo, criarlo, matarlo, picarlo en pedazos, prepararlo, cocinarlo y comértelo. Y en ese momento empezaba una cuenta atrás de cuándo podías aprovechar cada una de las partes del cerdo para poder aprovechar el máximo. Y es ahí una de las realidades de la yaca, que muchos de sus ingredientes fueron introducidos a Venezuela por los colonizadores, porque no existían. Actualmente existen partes más caras y más baratas del cerdo, pero hace 300 años, hace 200 años, era tu cerdo y tú lo tenías que aprovechar de la mejor manera posible. Pero en el caso de los terratenientes, ellos no tenían que hacerlo, y es ahí donde vamos al segundo punto. La aristocracia venezolana, si bien no era la mayoría de la población, era la columna vertebral de todo lo que era la arquitectura económica, podemos decir. No todos eran esclavos, no todos eran aristócratas, pero sí existía una cierta industria del hogar que se tenía que mantener con la servidumbre. Mejor o peor pagada, habían diferentes estratos de lo que podía ser atender un hogar. Por ejemplo, estaba la gente que se encargaba de lavar la ropa en una época donde no habían lavadoras y les tocaba muy jodido porque tenían que hervir la ropa sucia, tenían que secarla, tenían que revolverla ellos mismos y si era ropa de colores pues tenían que hacer lavados más particulares con otras técnicas. Era una de las bases de la servidumbre. No solamente estaba ese punto, sino estaba el punto de que había muchísimas sábanas en las casas porque las casas eran bastante grandes dependiendo de tu estatus social, porque mientras más alto fuera tu estatus social, más visitas ibas a recibir y desde más lejos. Mientras más lejos viajara la gente, pues más tiempo se tenía que quedar en tu casa, porque tenían que aprovechar el máximo de la visita. Tu reputación dependía de cómo trataras a la gente. Para tratar mejor a la gente necesitabas más sirvientes implicaba una cocina prendida absolutamente todo el día. Y es ahí donde va el otro punto. No era responsabilidad de los jefes o de los amos prepararse su comida. Ellos simplemente tenían que dedicar su día a día a tomar decisiones. Por ejemplo, Thomas Jefferson a lo largo de su vida tuvo más de 700 esclavos. El hombre que escribió Todos los hombres fueron creados iguales. Nunca en su vida cosechó o cultivó absolutamente nada. Eran los sirvientes, la mayoría autóctonos y mestizos, los que se encargaban de hacer cualquier tipo de preparación o cualquier tipo de alimento. A lo que me refiero es que toda esta industria colonial no podía ser mantenida con las sobras de otros. Tenía que ser mantenida y alimentada de una forma eficiente porque eran la mano de obra, eran la maquinaria de lo que era el mundo colonial. Está muy de moda esto de ver la comida y sus orígenes como comida de pobre, de la misma manera que podemos pensar o se habla de la pizza en Italia. Ninguna comida en el pasado tenía
una identidad netamente orientada a la pobreza. Estaba hecha de ingredientes, estaba hecha de materiales que se tenían que aprovechar y en mayor o menor medida pues eran más o menos dignos, pero una buena pizza, igual que una buena hallaca, siempre fue bienvenida en un plato para cualquier comensal. Por el otro lado, tenemos el hecho de que se vivía muy bien. Incluso hay anécdotas y registros de que a los esclavos se les pagaba con carne, papelón y queso, cuando estamos hablando de una época donde el dulce era considerado una exquisitez en Europa, solo digna para los más ricos y famosos de la época. Mi punto es que la yaca siempre fue hecha y consumida por venezolanos. La historia real. La primera mención de la yaca viene del jesuita Salvatore Gili, quien al reseñar sus experiencias entre los indios orinoquenses escribe: el pan de maíz me trae el recuerdo de la yayaca. El segundo recuento, que es bastante interesante, es parte de la declaración de un funcionario de Coro hecha en 1806 con motivo de la averiguación abierta de la invasión de Francisco de Miranda, en la cual nos cuenta cómo le había dicho Miranda que añoraba volver a degustar las comidas del país, afirmándole que su ordinario almuerzo en la casa de su padre era hallaca, olleta, mondongo y hallaquita. Por lo tanto, podemos dar fe que a mediados del siglo XVIII ya blancos establecidos, blancos criollos y quien quita blancos peninsulares, tenían en sus casas como parte de su dieta la hallaca. Si yo no puedo decir esta historia súper balurda de que la hallaca era hecha por esclavos con las obras de sus maestros españoles, ¿qué se supone que tengo que decir? Al final del día, la hallaca es un reflejo de la identidad de nuestro país. Es la metáfora de un pueblo de origen latino que se fue fusionando con ingredientes europeos. Su preparación grupal y toda la tradición de su sabor es una receta que navegó diferencias culturales, sociales e históricas para convertirse en lo que es hoy en día. La historia de la hallaca es la historia del hogar venezolano. Es la historia de nuestro país hecha bollo. Así que ya saben, señores, cuídense el dulce y la hallaca.